Señoras diputadas, señores diputados, presidente, señorías, nadie puede negar que este año ha sido movidito, como una montaña rusa, ahora arriba, enseguida abajo y vuelta a empezar. Y como tal montaña rusa no faltan emociones y curvas, sobre todo muchas curvas con sorpresas a cada recodo. Pocos negarán que la montaña rusa es la mayor atracción que uno puede encontrar en un parque temático. Quieras o no, siempre se corre el riesgo de acabar allí. Para muchos tiene una atracción fatal. Montar una montaña rusa mola, proporciona adrenalina, emociones y, aunque te lo imaginas, nunca sabes bien cómo es la caída detrás de la pendiente o si la velocidad en las curvas de tirabuzón va a hacer que pierdas el sombrero y ganes unas cuantas canas. Hay muchos tipos de personas que acaban haciendo cola en la montaña rusa. Las hay que van de valientes y se ponen en la primera fila del primer vagón. En muchas ocasiones para poder echar en cara al resto que ellos son más líderes que nadie, que el parque es seguro y que la montaña rusa es de ellos. Y que todos los que nos apuntan a la primera fila son unos flojos, porque ¿qué más da lo rápido que vayas? Los vagones supuestamente nunca descarrilarán. Y efectivamente, siempre está el compañero que acaba sentándose en la primera fila y gritando «todos queremos más» para que el resto no dude de él. Por supuesto, también, y cada vez en mayor número, están aquellos que se suben a ella, incluso en primera fila, pero en realidad lo que les gustaría es montarse en los autos de choque. Eso sí que es chulo. Piensan, todo el día zurrándose sin rumbo. Se iban a enterar todos los demás, descoyuntados con las embestidas que les iban a arrear desde sus vehículos. Y luego están aquellos que se montaron más o menos a gusto, pero son conscientes de que el parque de atracciones tiene ya bastantes años y ha sido poco o nada remozado. A los que no les hace ninguna gracia los chirridos que vienen escuchando en la montaña rusa cada vez con más frecuencia y que amenazan ruina estructural. Y también estamos aquellos que no queríamos ni ir al parque de atracciones y encima nos metieron en la montaña rusa a empujones, porque, oye, la cuadrilla debe permanecer unida, quieras o no, y si no te gusta la montaña rusa, pues ajo y agua, que para eso somos más y más grandes que tú. Pa' adentro, quejica. ¿No te das cuenta de que esto mola un montón y lo hemos decidido en cuadrilla? Si no te lo pasas bien es porque eres un raro, que te mareas. Pues te aguantas porque el bote de las pastillas judiciales con biodramina jurisprudencial solo es para uso y beneficio de los de la primera fila. ¿Que quieres bajarte e igual hasta cambiar de cuadrilla? Pues no puedes, insolidario, que eres un insolidario. Ha tocado ahora celebrar por todo lo alto el 40º aniversario de la Constitución española. La primera Constitución que une a los españoles, dijo Felipe VI el pasado día 6. Por insistente y repetido algo, no se convierte en verdad. Puede el jefe del Estado esconder la cabeza, pero los hechos son tozudos y demuestran que hay una Constitución que es cuestionada y no aceptada desde amplísimos sectores de la sociedad vasca y catalana. La contundente aseveración del rey significó que ni considera ni le preocupa la no integración en ese consenso de esos vascos y catalanes. También algún otro discurso que he oído hoy en esta Cámara. Que haya 5 partidos políticos cuyos representantes ni acudan al acto de celebración no le importa en absoluto. Representan, al parecer, a ciudadanos cuyas voluntades son prescindibles. Nada menos que un 6,5% de la población del Estado. Y eso sin contar a todos aquellos ciudadanos españoles de todas las partes del Estado que rechazan la monarquía y muestran su desafección absoluta hacia la Constitución y el sistema político tal y como está concebido. Desde luego, seguir insistiendo en una única realidad nacional común, como lo hizo Felipe VI, no va a traer una solución de estabilidad constitucional. Más valdría que hicieran caso a algún padre de la Constitución que defiende, y recientemente, ir explorando vías de codecisión y bilateralidad basadas en una lealtad institucional mutua y en un pacto que abandone la unilateralidad y que bien podrían, si hubiera voluntad, encontrar anclaje constitucional. Otros, como el Partido de Ciudadanos, pretenden, cambiando la ley electoral, que ni estemos en el Congreso. ¿Para qué vernos? Con ignorarnos se acaban los problemas. Achacándonos a los partidos vascos o catalanes mangonear, como si no representáramos a nadie y estuviéramos de prestado, obviando que los denominados partidos constitucionalistas, formando una mayoría abrumadora en la Cámara, son incapaces de ponerse de acuerdo sobre cualquier tema. Preocupantes tiempos estos, en los que se dicen compartir por parte de importantes grupos políticos de esta Cámara ideas en torno a las expuestas en el programa de Vox. Tiempos en que la corrupción ha escandalizado a la opinión pública y en que, según todos los indicios, hasta se utilizan recursos del Estado para sustraer pruebas de cargo ocultándoselas a los tribunales.
Tiempos de escándalo en el Poder Judicial, que funciona con un corporativismo escandaloso al albur, servicio y designio del poder. Tiempos en que la forma de Estado, la monarquía, está siendo cuestionada como nunca había ocurrido hasta ahora. Tiempos en que relevantes dirigentes políticos han llegado a pedir acabar con el acuerdo de Schengen. Tiempos en que jóvenes líderes políticos de esta Cámara, hoy mismo, reniegan del apaciguamiento y abogan, literalmente, por el palo y la represión. Aunque, como bien saben, yo no hago mía la Constitución española, voy a decirles algo a su favor. Es lo suficientemente ambigua como para, partiendo de interpretaciones imaginativas pactadas, encontrar soluciones. Pero, desgraciadamente, cualquier potencial que pueda tener la Constitución española ha sido despreciado utilizando una interpretación cada vez más rigorista en favor de una posición centrípeta, centralista, en nombre de una difusa razón de Estado, nunca abandonada por los poderes del Estado y la cohorte funcionarial que los constituye y que se ha hecho más descarada a medida que han pasado los años. Para guinda del pastel, España tiene una situación desconocida en Europa occidental. Hay políticos en prisión provisional hace más de un año y en huelga de hambre. Representantes populares que ni han cometido un crimen ni han robado, solo han intentado poner unas urnas. Encarcelados únicamente por su acción política, presos políticos. Están condenados de antemano. Y me temo que nada va a cambiar. Hay un dicho en euskera, barnea arro duen alkateak astapa retanditu legeak. El juez soberbio retuerce la ley como quiere. Ojalá la soberbia, por verse desafiados en sus creencias y concepciones del Estado, no se imponga sobre la observancia objetiva de los acontecimientos juzgados. Ojalá me lleve una sorpresa, porque significaría que todavía hay una esperanza en un nuevo tiempo de apertura. Pero no lo creo. No deja ya de llamar la atención que el Partido Popular pregunte al Gobierno sobre presuntas presiones a la abogacía del Estado. Los mismos que se pasaban entre ellos un mensaje, nada menos que de su portavoz del Senado, en el que se jactaban de controlar la sala segunda desde atrás y de presidir la sala del 61 tras una, literalmente, jugada estupenda, en la que se jugaban, literalmente también, las renovaciones futuras de 2/3 del TC y centenares de nombramientos en el Poder Judicial vitales para el Partido Popular. Yo no sé si el Gobierno ha presionado a la abogacía del Estado. Lo que sí sé es que la abogacía del Estado debe estar a lo que se le indique desde el Gobierno, respetando, como todo funcionario público, el ordenamiento jurídico. ¿O acaso el Gobierno del PP no dio indicaciones a esa misma abogacía del Estado en torno al proceso? Vaya cara que hay que tener. Lo dije anteriormente. Lo dije anteriormente y lo vuelvo a sostener. No estoy de acuerdo ni con la calificación anterior de rebelión ni con la actual de sedición. La solución debe venir por intentar convencer a través de la reflexión, la moderación y la generosidad, nunca por la fuerza y la coacción, instrumentos estos últimos que no contribuyen en absoluto a solucionar los problemas, sino a enquistarlos. Hay que eliminar vocablos que he oído hoy en esta misma Cámara, como combatir o enfrentarse a los enemigos. En este sentido, ha de hacerse una llamada a todos, no excepciono a nadie. No es razonable que quien desde una minoría intente controlar la calle e impedir todo acuerdo se imponga sobre las instituciones democráticamente elegidas. La representación democrática expresada en las instituciones es la única legitimada para hablar en nombre del pueblo. En Euskadi hemos conocido intentos de tomar la calle por la fuerza por parte de algunos, intentando erigirse en voz única y desprestigiar las instituciones, generando todo el caos posible y el cuanto peor, mejor. No quisiera que llegara a pasarle eso a nuestros amigos catalanes. Sería un gran error. Como tampoco es razonable que se ignore que una parte importantísima de la población desea más autogobierno, reconocimiento nacional y capacidad de decisión sobre su futuro, sea cual sea. Ni una parte ni la otra pueden seguir negándose y ocultando a la población la realidad, que este es un problema complejo, sin mayorías, que solo puede arreglarse a través de la negociación política, con generosidad, visión de futuro y rechazo al dogmatismo. Pero, en primer lugar, quien debe dar los primeros pasos y mostrar el camino ha de ser usted, señor presidente. Señor presidente, escúcheme. No, mal vamos entonces. Escúcheme. ¿Qué ha hecho? Todos tienen que dar pasos. Pero usted, señor presidente, tiene una posición y una responsabilidad especial. ¿Qué ha hecho para encontrar una solución? Ha hecho gestos, pero en nuestra opinión es necesario que haga propuestas concretas,
más allá de una retórica vacía y demostrar esa buena disposición que yo le reconozco. Es entonces, que muchas veces ha sido contestada con desprecio, también se lo reconozco, no dando paso a que eso pudiera haberse profundizado. Pero es necesario que haga propuestas concretas. Es entonces cuando aquellas posiciones intransigentes, del todo o nada, en el otro extremo, podrán verse cuestionadas. Otro proverbio vasco: hobe da pakearekin arrautzia, esies aharrarekin bilarrauzia. Más vale un huevo en paz que un ternero habiendo disputa. Ni unos ni otros pueden sentarse a esperar que las cosas vayan sucediendo. En su caso, si desea adoptar esta última actitud, señor presidente, tiene usted ejemplos recientes en los que mirarse. Pero eso solo contribuirá al deterioro de la política y a la postre de las relaciones humanas y el bienestar de la ciudadanía. Aún está a tiempo. Para todo esto va a necesitar una base parlamentaria más amplia que la que tiene. Y eso pasa por la consulta y el diálogo. Consulte usted antes de plantear las medidas que piensa adoptar en este Parlamento. Estamos asistiendo a un escenario que se mueve políticamente a decreto ley semanal. No es la mejor fórmula, porque su abuso está acabando por desvirtuar el propio sistema parlamentario. Pero he de reconocerle que otros ya lo han hecho antes que usted. Y también entiendo que tampoco tiene mucho margen. Pero lo que no puede ser es que, salvo honrosa excepción, nos enteremos de intenciones y contenidos como mucho un par de días antes de su aprobación en Consejo de Ministros. Se comprometió a ello, hágalo. Por otra parte, si me permite una opinión bien intencionada, absolutamente bien intencionada, señor presidente, tiene que centrarse en proponer cosas que son factibles y sencillas en su trámite. Sinceramente, es arriesgado y meterse en camisa de 11 varas proponer una reforma semántica de un artículo de la Constitución, que, por cierto, no tiene problema para ser aprobada, pero que va a suscitar enmiendas variadas de muy diversa índole sobre las que no se ha trabajado anteriormente para buscar un consenso y van a generar de nuevo enfrentamiento. Lo mismo ocurre con las propuestas ómnibus que puede tener la intención de plantear. Cuanto más simple sea algo, más sencilla será su tramitación, sin previos globos sonda, sino tanteándolo discretamente con las fuerzas que pueden darle apoyo. El cumplimiento de los acuerdos siempre es un activo, también el desarrollo de la ley y un buen clima político. Por eso, que se hayan producido algunas transferencias de Euskadi es un activo en positivo. Pero debe usted continuar. No puede ser que haya costado tanto proceder a una transferencia de ferrocarriles ordenada por sentencia del Tribunal Constitucional. Tampoco puede ser que los mecanismos administrativos entorpezcan y ralenticen más de lo comprensiblemente necesario los acuerdos que usted se comprometió a llevar a cabo desde esta misma tribuna. Señor presidente, por ejemplo, luego le voy a preguntar a la ministra de Hacienda y ¿por qué no hemos podido traspasar todavía los terrenos de la antigua central de Lemoiz a las instituciones vascas? Hay proyectos que están esperando a ser desarrollados. ¿Por qué no se están ejecutando algunas partidas y proyectos referentes a Euskadi que ya están incluidos en los presupuestos, notablemente del área de fomento? ¿Cuándo vamos a tener un calendario de transferencias finalmente? Y por otra parte, señor presidente, sería bueno que algunos ministros no calienten el ambiente alardeando de que competencias que forman parte claramente de una ley orgánica como es el Estatuto de Autonomía no van a ser en ningún caso transferidas. Ha manifestado usted que quiere presentar los presupuestos. De acuerdo, está en su obligación y derecho. No seremos nosotros quienes pongamos trabas imposibles de cumplir para impedir que salgan adelante. Pero para llegar a un acuerdo concreto es necesario que previamente haya conseguido la misma disposición de otros grupos a fin de sumar la mayoría suficiente. No tiene sentido para mi grupo concretar un acuerdo presupuestario si no hay unas mínimas posibilidades de que pueda salir adelante. Si se dan esas circunstancias, intentaremos conseguir un acuerdo con nuestra mayor voluntad, con la agenda vasca siempre por delante. Por nuestra parte, hacemos un llamamiento a los grupos de la Cámara para que, lejos de dogmatismos, reflexionen sobre la actual coyuntura y el escenario futuro que supone para cada cual la aprobación o no de los presupuestos. Una mirada corta hacia el futuro puede tener consecuencias. Ya dije en una ocasión que la adrenalina de la épica suele ser efímera y hoy me reafirmo. En definitiva, si la legislatura tiene futuro, deberá ser conformada nunca buscando formar un frente, sino un bloque en positivo, con propuestas. Acuerdos grandes o pequeños, de convivencia o presupuestarios, que permitan a cada cual vivir y avanzar lejos de la confrontación y de las tentaciones de la imposición. Solo esta vía puede traernos un panorama con más luz y optimismo a futuro, en lugar de los nubarrones de enfrentamiento que les gustarían a otros. En cuanto al otro gran tema que nos ocupa hoy, el Brexit, podemos decir que seguimos a la espera. El dilema británico no es pequeño y no sabemos, ahora un poquito más, si acabará o no en crisis política, que parece que sí. Si la señora May ha decidido retrasar la votación
en los comunes era porque barajaba una renegociación de parte de los acuerdos. No parece que tenga una oposición favorable a ello. Considera, me imagino, como el señor Juncker o el señor Tusk han manifestado, que no hay vuelta atrás ni tiempo para otra negociación parcial. Lo cierto es que la pelota ya está más en el alero británico que en el europeo. Aceptar los términos, a sabiendas de que muy probablemente los términos provisionales se petrifiquen en el tiempo, dar marcha atrás aprovechando la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, o tirar adelante y condenarse al sinsentido de un Brexit salvaje en el que todas nuestras economías y sociedades van a sufrir, pero en primer lugar la británica. Y lo preocupante es que esa decisión se ha de tomar en un clima de alta tensión y, por lo tanto, poco propicio para la reflexión serena, en la que está en juego el propio liderazgo político en el Reino Unido para los próximos años. Podemos pasar horas discutiendo sobre el tema, pero hoy por hoy a Europa, por mucha buena voluntad que tenga de intentar ayudar para llegar a un arreglo, le queda poco menos que esperar. De lo que está sucediendo podemos sacar una serie de conclusiones. Hay buenas y malas noticias para todos, para todos. Este quiero salir y no puedo del Reino Unido muestra que hoy en día nadie puede permanecer al margen de Europa. La época de los estados soberanos se ha acabado por el momento. Sobrevivir fuera de Europa es muy difícil. Es también llamativo que esté siendo la cuestión de la frontera norirlandesa uno de los escollos más importantes para la aceptación de los acuerdos. Habrían querido convertir esa frontera en algo cerrado, pero la realidad político-social lo hace imposible. Europa está contribuyendo al reencuentro de los pueblos por encima de las insalvables fronteras de los Estados que tanto han hecho para dividirlos culturalmente. La idea de Europa sale reforzada en este sentido, pero Europa, si quiere atender a sus ciudadanos, también tiene que afrontar en su seno la existencia de realidades nacionales dentro y por encima de las fronteras de los Estados, naciones comprometidas con ese proyecto europeo. Escocia, Flandes, Cataluña y Euskadi están llamando a la puerta. Una realidad a la que tendrá que ir dando cabida y voz en unos nuevos marcos que hasta ahora no se habían previsto. Dos palabras con respecto a Gibraltar. Usted hizo una pomposa declaración señalando que había conseguido que se manifestara explícitamente en los textos sobre el Brexit que España tenga que dar su aquiescencia a los acuerdos que Europa adopte en el futuro relativos a Gibraltar. Y lo hizo sacando tanto pecho que obligó a la primera ministra a responder en los comunes agradeciendo al ministro presidente Picardo su gran trabajo en la negociación, de la que se mostraba muy satisfecho, y afirmando que nada se hará sin consentimiento del Reino Unido y Gibraltar. Está bien, señor presidente, ha modificado el texto, pero ¿alguien cree que Europa iba a tomar en ningún caso alguna decisión sobre Gibraltar que no estuviera respaldada por España? ¿Es que algo así ha sucedido alguna vez? Por supuesto que no. Va de suyo, conociendo cómo funciona Europa. En cualquier caso, señor presidente, si la posición oficial española sigue siendo que Gibraltar es todavía hoy una colonia, ya va siendo hora de que sean consecuentes en el sentido de que en lo relativo a esta, según Naciones Unidas, debe haber un diálogo permanente con los habitantes del territorio y ha de oírse su voluntad. Ya es hora de que acepten que los gibraltareños tienen una voz propia y que ningún acuerdo puede serles impuesto vía Londres o Bruselas. Ya le pasó a España en el Sáhara Occidental. Le hablaba al comienzo de mi intervención de la montaña rusa en la que se ha convertido la política española y viendo los avatares del Brexit creo que otro tanto puede decirse de la política europea. Hablando de rusos, señor presidente, permítame que le haga una pregunta a ver si me la puede aclarar. En estos tiempos en que tanto la Unión Europea como desde los aliados, Estados Unidos y Canadá, están acusando a Rusia de instigar las fake news y protagonizar una auténtica guerra informática, ¿cómo es posible que España, de manera unilateral, firme un acuerdo de ciberseguridad con Rusia? ¿En qué cabeza cabe esto? ¿Nos desentendemos de nuestros aliados en pleno zafarrancho diplomático? ¿De quién ha sido idea esto? ¿Del señor Borrell, el de matar a los 4 indios? ¿De Moncloa? ¿De defensa? ¿En qué consiste exactamente dicho acuerdo? El acuerdo con los rusos sobre ciberseguridad, unilateralmente. Ya nos lo pueden aclarar. No son tiempos fáciles y no son tiempos para pusilánimes. Ni para quienes estén dispuestos a agachar la cerviz ante la presión ejercida por las medias verdades, las noticias falsas y la demagogia. La gente merece unos representantes políticos que no mientan, que estén dispuestos a hacer acuerdos en vez de dedicarse al grito fácil, que gobiernen y que tomen decisiones, que defiendan el valor de las instituciones y, por encima de todo,
que defiendan la democracia liberal tal y como se ha ido construyendo a lo largo del siglo XX en Europa occidental frente al totalitarismo y las injusticias. Respeto a la decisión popular, búsqueda del pacto, igualdad de los seres humanos y defensa de las minorías y los más vulnerables. Sobre esas premisas se ha de sustentar el futuro. Sin ellas nos esperan, lamentablemente, tiempos muy oscuros. Nada más y muchas gracias, señora presidenta.